va a llegar a las 6 menos cuarto, me entran los nervios de que no estamos acabando y siempre me doy cuenta luego de que queda media hora. En fin, espero que ya no. Ya sí, ya me ha avisado vuestra compañera que está aquí pendiente de que... Y también me dirá, para la grabación, ¿ves? Que sé que es buena avisadora. Muy bien, pues el último, acordaos, había 2 leyes de Mendel. La primera ley, ahora solo 2, antes eran 3, pero ahora solo 2. La primera ley, la de segregación, separación, acordaos que lo hace fijándose solamente en una característica. Y la segunda ley necesita fijarse en 2 características porque de lo que habla es de combinación independiente de los alelos de cada característica con los alelos de cada una de las otras, el resto de características a la hora de formar los gametos. ¿De acuerdo? Acordaos. Ahora, entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo se forman los gametos y cómo se dividen las células en general. Entonces, vamos a ver un tema que a veces os atraganta, que es la meiosis y la mitosis. Veréis que es más fácil de lo que parece, pero hay que trabajarlo, hay que cogerlo, y a la hora luego de acertar preguntas de examen en esta materia, hay que saber bien a lo que llamamos Pepe y a lo que llamamos Juan. O sea, no es lo mismo que te pregunten por las cromátidas que por los cromosomas, por ejemplo, ¿vale? Hay que distinguir bien lo que es una cromátida, lo que es un cromosoma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los conceptos hay que tenerlos claros porque en los detalles es donde está el demonio, que sabéis que en esta asignatura les gusta hacer las preguntas de examen con el detallito. Uy, es que has dicho cromátidas, parece todo sonaba, pero has dicho cromátidas y no es ahí los cromátidas, ahí son los cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir centrando y trabajando varios conceptos. Primero, las 2 formas de división de la célula que existen en los organismos eucariontes o eucarióticos como somos nosotros, es decir, aquellos organismos que tenemos un núcleo diferenciado en nuestras células. Ya os digo que algunas luego al madurar, por ejemplo, dejan de tener núcleo, como los glóbulos rojos, por ejemplo, porque no lo necesitan en el tiempo que están de vida, pero todas las células eucariotas, de seres eucariotas, tienen núcleo diferenciado. Entonces, hay 2 formas de división en este tipo de células. Una es por mitosis y otra es por meiosis. Ya está. Por mitosis son todas las divisiones que se hacen en un cuerpo humano, todas las divisiones de células que se producen en tu cuerpo se producen por mitosis, menos las que van a dar lugar a gametos. Es decir, la meiosis es el proceso por el que se forman los gametos. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. La meiosis es solo para hacer gametos y es especial. La mitosis, no. La mitosis es de una célula para hacer 2 células, que es lo que hace continuamente. Si tú tienes... dime. ¿Lo he dicho al revés? Mitosis para todas las divisiones celulares. Para hacer gametos, meiosis. Meio. Fíjate que dice meio. Meio. Si fueseis portugueses, veríais que es como la mitad, ¿no? Meio es la mitad. ¿Por qué? Porque la mitosis es partes de una célula madre y vas a hacer 2 células hijas. Una célula madre de un organismo eucarionte es diploide, ¿de acuerdo? Y las hijas por mitosis son diploides, es decir, de una lo que vas a hacer es 2 exactamente iguales a lo que tenías. Por ejemplo, una célula de tu piel que se va a regenerar y entonces se divide para hacer 2 células de piel. Pues para ocupar el sitio de una que se ha muerto o lo que sea, ¿de acuerdo? De una misma salen 2 y salen 2 exactamente iguales a la madre. Ya está, son así. No, a ver, el concepto madre es un concepto relativo. Pues claro, una célula de la que nacen 2 es la madre de esas 2 células. Pero se suele llamar, cuando tú hablas de células madre embrionarias, son células madre de las que pueden salir todos los tipos celulares que hay, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a ver, no te preocupes. Vamos a unificar esos conceptos. Un espermatozoide, un óvulo, ¿no? Se juntan, el óvulo y el espermatozoide juntan sus genes, su material genético, ¿vale? Su ADN, y entonces esa célula ya es completa, ya es diploide, porque los gametos, llevan la mitad del material genético, meiosis, ¿de acuerdo? La mitad del material genético.
Pues si fuésemos portugueses lo entenderíamos claro. Precisamente llevan la mitad para que cuando se junten con el gameto del otro sexo den lugar a un individuo completo, con la dotación cromosómica completa, ¿de acuerdo? Entonces llevas en el ser humano la molécula de ADN se empaqueta en 23 pares de paquetes, ¿de acuerdo? Y cada uno de los gametos lleva 23 unidades. 23 unidades. Cuando se juntan, el cigoto ya tiene 23 pares. Entonces, eso, cuando se tienen pares, se dice que es una célula diploide. Y cuando se tienen unidades y no pares, son haploides. Ya está, así de fácil y así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto madre, sí. Haploide es 1, diploide 2, ¿de acuerdo? Un grupo de genes es un conjunto de genes, de cromosomas, para entendernos, 23. A ver, vamos no nos liemos. Ya sabemos que la información que llevan nuestros genes, que está en la molécula de ADN, porque ya os lo he dicho yo, ¿de acuerdo? En realidad un gen es una porción de esa molécula de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? Eso es un gen. ¿Vale? Entonces, cuando la célula está en actividad normal, o sea, la célula de la piel está haciendo de célula de la piel, la célula del riñón está haciendo de célula del riñón, la neurona está haciendo de neurona, ahí sus genes, no está empaquetada la cromatina, la molécula de ADN no está empaquetada en cromosomas, sino que ahí está más o menos desespiralizada, más o menos desempaquetada. Tiene que estar desempaquetada y lo más descompactada posible para que los genes puedan expresarse. Y que una célula esté viva necesita estar expresando los genes continuamente, puesto que tiene que estar fabricando continuamente, fabricando y degradando compuestos, y todas esas fabricaciones se hacen a través de enzimas, y todas las enzimas son proteínas que, por lo tanto, sus instrucciones están en el genoma, en esa secuencia de nucleótidos que componen ese ácido nucleico complejo que es el ADN, esa secuencia concreta que lleva las instrucciones de cómo se fabrica una proteína, que eso es lo que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está, ya te digo, de actividad normal, no se está dividiendo la célula, el ADN está más desenrollado, porque yo quiero que lo veáis así, el ADN ya sabemos, ya todos tenemos una idea de que es una doble hélice, esa doble hélice tiene que abrirse, tiene que separarse, tiene que entrar una enzima físicamente en medio del ADN, de abrir las dos hebras y copiar una hebra, ¿de acuerdo? Y esa copia, que la copia en ARN, por eso se llama mensajero, esa copia que veremos ahora sale del núcleo y ahí lleva la información para fabricar esa proteína. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que estar, si está empaquetado y cerrado y apretado, es imposible que entre la ARN polimerasa para hacer una copia. No puede, está tan apretado que no puede entrar físicamente. Entonces, cuando está muy condensado el ADN, no se expresa. ¿De acuerdo? Para que se exprese. Por eso, cuando la célula no se está dividiendo, tiene el ADN bastante desenrollado. Hay zonas más enrolladas y zonas menos enrolladas. Las zonas más enrolladas se expresan menos, las menos enrolladas se expresan más. Y hay algunas, en tus células ya maduras de organismo maduro, que hay algunas partes del genoma que están sin desenrollar siempre, porque esas ya no se van a expresar. ¿De acuerdo? Entonces, células madre, de cuando es el cigoto, que te digo, cuando se une el espermatozoide, el espermatozoide llega, mete el material genético en el óvulo y el óvulo, en ese momento que ya es diploide, porque ha recibido, el óvulo era haploide, pero cuando recibe el material genético del espermatozoide, ahora es un cigoto, que es diploide, ya tiene pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas, 23 unidades las llevaba él y 23 unidades de esos cromosomas las ha aportado el espermatozoide. Ahí se divide en dos, por mitosis, porque de un cigoto, de una célula diploide, salen dos células diploides, dos exactamente iguales que la anterior. De esas dos se divide en cuatro, de esas 4 en 8, de esas 8 en 16, de las 16 en 32. Así se va dividiendo, pum, 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 y forma una estructura que todos conocemos del cole, que se llama mórula, porque tenía como una forma de mora, ¿de acuerdo? En la que todos los granos de esa mora, como si fuesen una mora de las chuches, ¿vale? Todos los granos de esa mora son exactamente iguales, porque todavía todas expresan todo el material genético. Esas sí que son células madre pluripotenciales, es decir, de una de esas puede llegar a derivar a una célula de tu piel, puede derivar una célula de tu sistema nervioso, puede derivar un linfocito de tu sangre, puede derivar todas, porque todavía todas son exactamente iguales. Ahora, el primer paso después es en el que ya empieza a haber tejidos, ¿vale? Decíamos, era mórula, blástula.
¿vale? Ya hay hipoblasto y epiblasto, ya hay dos tejidos. Eso todavía no lo tenéis que estudiar, ¿vale? Lo estudiaréis el cuatrimestre que viene. Pero que sepáis que ya, pero si lo entendéis, ya hay dos tejidos. Que hay dos tejidos significa que yo miro por el microscopio y veo una capa de células que es distinta a otra, no como en la mórula que veía todo exactamente igual. Si yo veo que una capa que es distinta a otra, si veo que son distintas, es porque la capa de arriba, el epiblasto, está expresando unas partes del material genético que no expresa las partes en la capa de abajo. ¿Entendéis? Si expresasen el mismo material genético, fabricarían las mismas proteínas y su apariencia sería exactamente idéntica, la una que la otra. ¿Entendemos eso, no? Entonces, cuando ya hay dos, significa que las del epiblasto ya expresan, ya han reprimido realmente, porque en el óvulo y en el espermatozoide, una vez que se juntan en el cigoto, ahí tienen posibilidad de expresar todos los genes. No se expresan, pero tienen la posibilidad de expresarlos. Ahora, cuando ya se hace epiblasto, significa que el epiblasto ya ha reprimido determinadas partes del genoma, las ha condensado para que queden así para siempre. Y ya las hijas del epiblasto van a ser hijas del epiblasto y las del hipoblasto van a ser hijas del hipoblasto. ¿De acuerdo? Y así, luego cuando se hace gástrula, también se hace ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya las hijas del endodermo van a ser solo del endodermo y las del mesodermo, solo del mesodermo. ¿Entendéis cómo se va haciendo esa diferenciación celular? Esa diferenciación celular es que va reprimiendo partes del genoma y esa represión de esas partes del genoma, tus células hijas las heredan. ¿Vale? Por eso, fíjate, del ectodermo, por ejemplo, que estudiaréis, que derivan las células de tu piel y las células de tu sistema nervioso. Ambas derivan de ahí. Cuando son del ectodermo, cualquiera del ectodermo puede ser a priori o piel, o llegar a ser un piel, o neurona o célula de glía. Ahora bien, cuando ya se ha diferenciado en una parte del ectodermo que va a dar lugar a piel y otra que va a dar lugar al sistema nervioso, ya a partir de ahí ya no, ya han reprimido cada una un poquito más. ¿Vale? Pero, por ejemplo, las células musculares son del mesodermo, con lo cual, por más que quieras, las del ectodermo nunca podrán dar lugar a células musculares, ¿vale? Pero todas vienen de un anterior que sí podía tener esa pluripotencialidad. Lo que pasa es que en su diferenciación celular va reprimiendo partes del genoma, ¿entendemos? Por eso todas las células de tu cuerpo tienen exactamente en sus genes la información de cómo se fabrican todas y sin embargo no tiene nada que ver una célula de tu piel con una célula de tu hígado con una célula de tu corazón. Cada una es distinta. Y sin embargo, tú coges de todas y puedes ver que son exactamente los mismos genes, los que están expresados, los mismos cromosomas, la misma información genética. ¿Qué ocurre? Que aunque esté la misma, una se expresa y otra no. El corazón expresa la información para fabricar las proteínas necesarias para funcionar como una célula cardíaca, pero tu hígado expresa las proteínas necesarias para funcionar como hígado. Por eso tu hígado es el hígado y tu corazón es el corazón. Aunque si tú coges una célula de tu corazón y coges una célula de tu hígado y miras los cromosomas y qué información llevan exactamente la misma. Y de tu piel y de tu pelo y de tus babas, o sea, lo hemos visto, ¿no? En CSI, que de la sangre, de donde sea, de cualquier resto biológico, si pueden sacar el ADN, fíjate, el nuclear es el mismo que hay en todas las células de tu cuerpo. Otra cosa es que se pueda expresar o no, ¿de acuerdo? La única diferencia que hay entre las células de mi riñón y las células de cualquier otro órgano de mi cuerpo es que las del riñón expresan las proteínas lógicas de las células del riñón, con lo cual los genes para que esas proteínas propias del riñón en la célula del riñón sí se están expresando. Pero en las del corazón no, porque en el proceso de diferenciación celular se van inactivando determinadas zonas de los genes. De ahí el problema de hacer una oveja Dolly. ¿Por qué se trató tanto? Si no podrías coger una célula de piel de cualquier individuo y sacar un individuo nuevo. Hace que esa célula se multiplique y no es tan fácil porque hay que dar para atrás a todo lo biológico para hacerle una célula de la que realmente sí puedan derivar todas las demás. ¿Entendéis? Para eso tienes que ir quitando todas esas condensaciones, esas metilaciones que veremos que han estado haciendo para reprimir la expresión de esa parte del genoma. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de diferenciación celular. Lo que quiero que veamos, mitosis. Primero, todos los ciclos de de división celular tienen 4 fases, que aquí os las tienen agrupadas en 3. O sea, te las mencionan las 4, pero las 2 últimas juntas. Con lo cual, mejor porque no hay que distinguirlas.
y menos información de la que os pueden preguntar. Para lo que tenéis que saber es suficiente, ¿vale? Tanto un ciclo de división celular tiene, por lo tanto, una profase, una metafase, una anafase y telofase. Telos es final o lejos, ¿vale? Televisión es que ver lejos, telescopio, igual que escopio que veo lejos, ¿vale? Esa es la idea. La primera, dime. Es que está lo más ampliada posible. A ver si, espérate. Ah, no, te lo puedo ampliar aquí. ¿Así quieres? No, así. Vale, así es quizá demasiado. Vale, esta información la tenéis en vuestro libro, que lo sepáis. Vamos a ponerla aquí. Ahí las vas a ver. ¿Vale? Entonces, quiero que entendáis lo siguiente. Hay, por lo tanto, profase, metafase, anafase y telofase. Esas son las 4 ciclos de división celular. Ahora bien, la mitosis solamente tiene un ciclo de división celular. La meiosis son 2 ciclos, por eso pone meiosis 1 y en la siguiente página pondrá meiosis 2. ¿De acuerdo? Pero son 2 ciclos de profase, metafase, anafase y telofase. Como aquí te juntan la anafase y telofase, ya está. Hay que entender bien cómo funciona esto. Para entender cómo se divide la célula, bueno, pues os he puesto estas imágenes de vuestro libro para que podáis estudiar sobre ellas, pero hay que entender qué es lo que vemos en estas imágenes. Primero, antes de nada, los cromosomas, cuando se empaquetan porque la célula se va a dividir, que es lo que os decía, cuando la célula está funcionando normalmente, tiene que tener el ADN desenrollado para que pueda entrar la RNA polimerasa y se puedan expresar esos genes, los genes que tenga que expresar esa célula. Ahora bien, cuando se va a dividir, se empaqueta todo, se guarda y ahí ya no se expresa nada hasta que acaba la división celular, ¿de acuerdo? Se expresa lo que se estaba expresando previamente, pero nada más, ¿de acuerdo? Porque vamos a dividir y ya está. Yo siempre digo, lo comparo con que tú vas a hacer mudanza, tú estás en casa y vas a hacer 2 casas iguales, que es lo que haces en mitosis, ¿no? En mi casa voy a hacer 2 casas iguales, pues entonces, antes de empaquetar, como voy a hacer 2 casas, antes además duplico todo lo que tengo, porque tengo una casa pero voy a hacer 2. Entonces, si yo tengo un juego de sartenes, no voy a llevarme el juego de sartén a la casa, a una de las 2 casas que voy a ir y la otra la voy a dejar sin sartenes. No, tengo que tener 2 juegos de sartenes, 2 vajillas, 2 cuberterías, 2 vasos, 2 camas en cada habitación. Todo, ¿entendéis? Primero duplico. Entonces, lo primero que hacen las células cuando van a entrar en división, cuando no está en división una célula, se dice que está en interfase. Fíjate, interfase parece que es sí, es entre fases, claro, como es, pero en interfase es lo normal, como está habitualmente. Cuando no está en interfase es cuando entra en división, que puede ser mitosis o meiosis. Como te digo, mitosis, todas las divisiones celulares, meiosis solamente para dar lugar a gónadas, para fabricar, gametos, qué manía con gónadas, se me han metido aquí las gónadas, qué obsesión. Gametos, ¿vale? Espermatozoides y óvulos, solamente para esos por meiosis. Entonces, lo primero que hay que hacer es duplicar. Entonces, para eso quiero que entendáis que en realidad los cromosomas, en realidad, se suelen dibujar como bastoncillos, ¿de acuerdo? Como bastoncillos con una estructura en el centro que se llama centrómero, bueno, en el centro no, una estructura en un estrechamiento y una estructura en la que además de ADN están las determinadas proteínas, siempre son las proteínas, las moléculas que hacen que las cosas cambien, para que ahí se engancha a las fibras del citoesqueleto y se mueve para un lado, se mueve para otro, si no pensáis que esto es aleatorio. No, todo está dirigido y todo se engancha mediante proteínas conectando con otras proteínas. ¿De acuerdo? Estas fibras que veis, estas rayas blancas que veis así como si fuese un melón la célula y ves esas rayas blancas de polo a polo, ¿no? Del melón, eso son fibras del citoesqueleto que forman esta estructura que se llama uso acromático, que es la que se va a encargar de enganchar a los cromosomas por el centrómero y moverlos para un lado o moverlos para otro en la célula. ¿De acuerdo? Esta estructura se forma cuando empieza a darse la división celular, ya sea en mitosis o en meiosis. Entonces, como os digo, lo primero es que los bastoncillos, los cromosomas, antes de la división, se han empaquetado los cromosomas y has duplicado el material genético, de manera que en realidad los cromosomas se han duplicado, has hecho una copia con una enzima que fabrica polímeros de ADN que se llama ADN polimerasa, como es lógico. ¿Os acordáis? ASA indica que es una proteína con actividad enzimática. Y ADN polimerasa, pues que haces polímeros de ADN. Entonces, copias. Bueno, la información de ADN que tiene
ese cromosoma en otra copia exactamente igual. A cada copia de estos cromosomas se les llama cromátidas. ¿De acuerdo? De manera que lo que aquí veis ya son los cromosomas duplicados y unidos por el centrómero. Las cromátidas están unidas por el centrómero. Quiero que os fijéis bien en ese centrómero porque va a ser la clave que os va a distinguir un proceso del otro, ¿vale? La mitosis de la meiosis. Ese centrómero está sujetando las dos copias idénticas del cromosoma 1. Fijaos, en realidad, aquí te lo están dibujando aquí, el ejemplo que te están poniendo es como si fuese una célula que tiene dos cromosomas. El cromosoma 1, que sería porque se ordenan de más largo a más pequeño. Entonces, el cromosoma 1, la pareja de cromosomas 1 sería esta pareja, ¿lo veis? Y la de cromosomas 2 sería esta pareja de cromosomas, ¿vale? Que cada uno de ellos ha duplicado previamente la información en dos cromátidas. Por eso te lo suelen dibujar como X. Pero claro, si estas cosas no te fijas, si no eres luego de repente te empiezan a decir, ¿cómo que son? ¿Pero los cromosomas son X o son bastoncillos? Bueno, pues son bastoncillos que han duplicado. Cada copia de ese cromosoma, que son idénticas las dos, se llaman cromátidas y están unidas por el centrómero. Quedaos con esa idea. Son, por lo tanto, dos cromosomas, ¿veis? El cromosoma 1, uno de los dos colores, como lo han puesto de dos colores, para que veas que en realidad uno de esos dos vino en el óvulo y el otro, su pareja, su cromosoma homólogo, vino en el espermatozoide, ¿de acuerdo? De manera que a lo mejor me vino en el óvulo y me vino en el espermatozoide. Y antes de realizar la división celular, han duplicado cada uno su material genético poniéndose en esa forma de X, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Entonces, en profase se empiezan, ahí están, ahora veremos qué es lo que ocurre. En metafase, fijaos, en metafase se colocan en una estructura que se suele llamar plano ecuatorial, porque se colocan en el centro, en el lugar más alejado de cada uno de los polos de ese uso cromático, en el centro, lo que sería el ecuador, y pues se colocan todos para que luego cuando se separen hacia los extremos, pues los separemos ordenadamente y tengamos lo que tenemos que tener en cada lado. Esa es la idea, ¿no? Entonces, fijaos, se hace en metafase, simplemente, también te dicen algo que suelen preguntar estas cosas. El cromosoma en metafase es cuando está más condensado, más apretado. O sea, no se puede empaquetar más. Es el momento en el que está más empaquetado el cromosoma, por lo tanto, es imposible que se exprese nada de esos cromosomas. Es el cromosoma metafásico. Ese es el sumum de compactación del cromosoma metafásico. ¿De acuerdo? Y luego en la anafase y telofase se separa a cada lado lo que debe ir a cada lado y se produce lo que se llama la citocinesis, que se corta, cinesis es corte y cito célula o huevo, en este caso se corta en dos y da lugar a las dos células, a las dos células hijas. En este caso no se ve bien este paso de aquí a aquí. A mí me parece que yo no lo aprecio bien, no aprecio cuáles son estos del cromosoma 1 y cuál es el cromosoma 2 ahora. Lo veo ahí como muy lioso. Eso es, hay como unos que se han hecho muy largos, ¿no? Entonces, fijaos, la clave está en que en la mitosis de una célula diploide voy a hacer dos células exactamente iguales a las que había. Daos cuenta que esto es lo mismo que esto, pero sin duplicar el material genético, sin las cromátidas. ¿De acuerdo? Pero veis que en realidad son cuatro que cuando se duplican con las cromátidas serían 4X. ¿De acuerdo? Dos, como veis, del color de uno de los progenitores y dos del color del otro de los progenitores. Lo que pasa es que aquí han puesto de repente, se les ha hecho muy largo o yo no lo distingo para que cuáles son los hijos de estos. Me parece que todos son hijos de largos, ¿no? Pero que sepáis que se hace así. Entonces, ¿qué es lo que se separa? Las cromátidas se rompen el centrómero y se separan las cromátidas en la mitosis, ¿de acuerdo? Para dar lugar a las hijas. El caso es que de células que son 2N, diploides, que tienen pares de cromosomas, olvidaos de la cromátida, ¿vale? Son pares de cromosomas que se duplican en cromátidas, pero para que entendáis, esta célula era así. Primero, solamente dos cromosomas 2 y dos cromosomas 1. Así era, igual que aquí, dos cromosomas 1 y dos cromosomas 2, los que sean. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Son de células 2N, llegan a hacerse dos hijas exactamente iguales. Son clones de la madre. Eso es lo que hace una célula de tu piel cuando tiene que hacer otra célula de tu piel. Porque si no fuese así, la célula de tu piel, que al dividirse, ¿qué haría? Una célula
de la mórula que luego pasa al hipoblasto, luego, ¿la entiendes? Hasta llegar a toda... No, de una de la piel, directamente una de la piel. De manera que esas reversiones de material genético que han tenido en la diferenciación celular se heredan de madres a hijas, de células madre a células hijas, ¿de acuerdo? Pero de una célula que es 2N pasa a 2 células N. Y lo que se separan en la telofase, en el final, en la anafase y telofase de la mitosis, son las cromátidas, ¿de acuerdo? Ahora bien, veamos en la meiosis, que es el caso... vamos a borrar esto porque si no, estoy guarreando mucho. Venga, eso. En la meiosis, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo, es decir, al principio, bueno, ahora os contaría algo que ocurre exactamente en la meiosis, en la profase, que es clave. Pero olvidémonos de esta información que tenemos a la izquierda, ¿vale? Vamos a ver, tenemos lo mismo, tenemos en la metafase se van a colocar en la placa ecuatorial, en la anafase y telofase se van a cada lado los cromosomas homólogos, que en la metafase se alinean en la placa ecuatorial que digo, y lo que se separan son cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Aquí lo que se están separando son los cromosomas homólogos, no las cromátidas. Los centrómeros siguen y las cromátidas siguen unidas. No se deshace el centrómero, ¿de acuerdo? En la meiosis 1. ¿Eh? Sí, pero mira, atiende. Olvídate esto de que se han juntado en 4. Ahora veremos todo eso. Lo que quiero que veáis es que aquí se ha duplicado el material genético en 2 cromátidas, ¿de acuerdo? Aquí las 2 cromátidas siguen unidas y se va el cromosoma que te vino de padre con su copia en las 2 cromátidas a un lado y el que te vino de madre al otro. El cromosoma 1 de una y el cromosoma de uno se va al otro. Y el cromosoma 2 de una y el cromosoma 2 de otro se van al otro. Por lo tanto, lo que se separan son cromosomas homólogos. Con lo cual, las células, estas de aquí, ya son células haploides. Son células N, que tienen N. No tienen 2N, no tienen 2 cromosomas. Tienen un solo cromosoma, pero duplicado. ¿Entiendes? Pero lleva exactamente la misma información. Eso es lo que quiero que entendáis, que es ¿vale? Que aquí lo que se separa, porque tienes un segundo ciclo de división celular en el que ya haces como en la mitosis. La meiosis, es decir, en la profase están así, en la metafase, en la placa ecuatorial, y luego ya se separan las cromátidas, ¿vas? Cromátidas, por lo tanto, se rompe el centrómero, ¿veis? Y se separan las cromátidas. De manera que al final de la meiosis 2, el resultado son 4 gametos, 4 células nietas, son células hijas, pero al final daos cuenta que han sido 2 hijas en el primer ciclo de división celular y cada uno de ellos se divide en 2. Entonces, de la meiosis de una célula salen 4 células con la mitad de información genética, con unidades de cromosomas y no pares de cromosomas. ¿Entendemos? No, realmente es uno que puede ser del padre o de la madre con otro que puede ser del padre y de la madre. Sí, pero quiero decir que no van los 2 del padre juntos, los 3 del padre juntos. Imagínate que aquí es un ejemplo que te están poniendo 2 cromosomas, pero en realidad el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas, ¿no? Pues de esos 23, tú a lo mejor en un gameto llevas el cromosoma 1 que te vino de padre, con el cromosoma 2 que también te vino de padre, con el 3 y el 4 que te vino de madre, con el 5 de padre, el 6 de madre, eso es aleatorio, ¿vale? Pero se va uno a cada lado. ¿Mm? ¿Mm? ¿Cromosomas homólogos? Sí. De cada uno de esos homólogos, de ese cromosoma en concreto, las otras 2 hijas tienen solo la información de ese, quiero decir. Que de cada cromosoma que se ha separado a un lado, 2 tienen la información del padre o de la madre, pero pueden ir mezclados unos u otros. Exacto, pero llevan eso. Eso es la diferencia, que aquí al final de la telofase 1 de la meiosis, lo que tenemos son 2 células que tienen información haploide, es decir, solamente llevan información de cada cromosoma de uno de los 2 progenitores, pero duplicada. ¿Vale? Pero puedes llevar del cromosoma 1 de tu padre, el cromosoma 2 de tu madre, es decir, lo que hace aquí es comprobar que
¿dónde están las dos cromátidas unidas por el centrómero del cromosoma 1 que te vino de madre? Aquí. El de padre aquí, una para un lado, otra para otro. Aquí, estos dos, el cromosoma 2, uno para un lado y otro para otro. Eso es lo que se hace en la profase y telofase 1. ¿De acuerdo? Que es lo que... anafase y telofase 1, perdón. Que es lo que veíamos. Ahora bien, sabemos que una secuencia si pongo aquí el cromosoma, un dibujo de un cromosoma, una parte concreta de esa molécula de ADN es, que lleva la información de cómo se fabrica una proteína, es un gen, es lo que llamamos un gen. Si vemos el ejemplo de los guisantes de Mendel, aquí puede estar, en este cromosoma puede estar la información sobre el color, sobre si es amarillo o verde, ¿de acuerdo? En un cromosoma, en el homólogo, vendrá otra información dependiendo ya de las dos informaciones que tengas y si uno es dominante y otro es recesivo, pues así será lo que expreses, ¿de acuerdo? Así será el fenotipo que veamos. Pero aquí lo que quiero que veáis es que ahí puede llevar la información del color y aquí puede llevar la información de la rugosidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? En el mismo cromosoma y lo puede llevar en dos lados distintos, ¿vale? Entonces, esto, para que se dé la segunda ley de Mendel de combinación independiente, tiene que hacer que esto en realidad, el cromosoma que lleva la información el gen que lleva la información del color y el gen que lleva la información de la rugosidad, en realidad sean independientes unos de otros, se puedan mezclar a la hora de hacer las células, la información que van a llevar los gametos, ¿de acuerdo? Y eso ocurre porque ocurre este fenómeno que te mencionan aquí. Dice, tras la replicación de cada cromosoma, cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Los cromosomas homólogos se emparejan formando las llamadas tétradas. Esto, que vamos a ver aquí, mirad, os lo dibujan en el libro de texto, en esta imagen también está cogida de vuestro libro de texto, os lo dibujan así, pero en realidad no se juntan solamente estos dos, sino que este también se junta con este, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que si ponen los cuadros no lo vemos, esto es para que lo veamos, ¿de acuerdo? Entonces te dicen que los cromosomas homólogos que están unidos por el centrómero en las dos cromátidas, en la profase 1 de la meiosis, se aparean con el cromosoma homólogo, con sus dos cromátidas, con sus dos copias, exactamente punto por punto. O sea, en realidad aquí se ve como que se cruzan aquí, no, en realidad se juntan todo a lo largo y el otro todo a lo largo. En cada lugar donde se produce un cruce se llama quiasma. Quiasma es cruce en griego. O sea, cuando vayáis a Grecia con el coche, atención, quiasma, es porque va a haber un cruce o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Pero es quiasma es cruce en griego, ya lo veréis. Es más, entre otras cosas, cuando estudiéis neuroanatomía, el quiasma óptico es fundamental, ¿vale? Y lo que significa es eso, cruce, es donde cruzan las fibras. Entonces, ahí se produce el quiasma. Ese emparejamiento de las cromátidas, las dos cromátidas de un cromosoma homólogo con las dos cromátidas de su otro cromosoma homólogo, ¿vale? Ese es lo que se llama el sobrecruzamiento. Y lo que se hace después del sobrecruzamiento es la recombinación génica. Se produce un sobrecruzamiento y una recombinación génica. De manera que entre la cromátida de un cromosoma homólogo y la otra cromátida de un cromosoma homólogo que se han juntado, en los quiasmas se intercambian información y se lleva uno los genes que venían en el otro y el otro los genes que venían en uno. Eso es lo que te quieren dibujar aquí, haciéndote ver que esta parte, ¿ves?, lleva el color del que antes estaba a la derecha y esta parte lleva el color del que antes estaba a la izquierda. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis en el dibujo? Eso es lo que te dice que imagínate, este era el paterno, el que era este de aquí era el paterno, que lo pone aquí, y este era el materno, pues este que es el paterno se lleva unos genes del materno a cambio de los suyos del paterno, es decir, se intercambian unos con otros. Esto es lo que hace que si la información del color del guisante estaba en esta parte y la información de la rugosidad estaba en esta, se produjo una combinación independiente, porque ese intercambio es al azar. En cada profase 1, cada dos cromosomas homólogos que se juntan cada dos cromátidas de un cromosoma homólogo que se juntan, que se aparean con las otras dos cromátidas del cromosoma homólogo,
la recombinación génica es aleatoria, puede ser por aquí o puede ser por otro lado, ¿de acuerdo? De manera que al final el resultado, que veis que es lo que te están dibujando aquí te están diciendo, imagínate que se han juntado estos dos cromosomas en este apareamiento, estos son dos cromátidas que se han juntado. Luego al irse por este quiasma pues, y en este otro quiasma se cruzan y se intercambian. Lo que antes estaba en este cromosoma, el A que llevaba este cromosoma sigue estando, pero el B, el C y el D se ha llevado el del otro lado. ¿Entendéis? Se intercambian unos y otros. De manera que al final lo que van a llevar en tus gametos, un gameto de tu cromosoma 1, llevará al final una copia que es una mezcla de los dos cromosomas 1 que tenía el padre, ¿de acuerdo? O la madre, depende de cuál te haya dado. Pero entendéis, cuando se forman los gametos, yo en mis gametos, para formarse el cromosoma 1 que me vino de padre en el espermatozoide y el de 1 que me vino de madre, se han juntado y se han intercambiado genes uno a otro, de manera que yo en cada uno de mis espermatozoides voy a llevar una copia única de la mezcla de genes que lleva ese cromosoma 1 que eran de mi padre y de mi madre. ¿De acuerdo? Por eso ocurre siempre, siempre, por eso se cumple la ley de combinación independiente, porque en cuanto los genes no estén, menos cuando los genes están muy, 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 muy juntos en el genoma, en el cromosoma, van uno muy juntito detrás de otro, y no en todos los casos, solamente en algunos, porque cuando se separan, en los cromosomas homólogos se separan, los genes que se han intercambiado siempre se llevan exactamente la porción de gen. No se llevan un trozo aleatorio de la cadena de ADN, sino que los genes tienen zonas de inicio de lectura, zonas de fin de lectura, zonas que entonces son más fáciles que se rompan por ahí a la hora de separarse que por otras, ¿entendéis? Que eso es así. Y entonces se llevan unos independientemente de los otros, salvo algunos que están tan juntos que siempre que se lleven un gen, se lleva el otro gen también. ¿Vale? Imaginaos que este A y este B estuviesen muy ligados y de manera que cada vez que se llevas en el A, también se llevas en el B. Entonces, si esto es el color de los ojos y esto es el color de piel, por ejemplo, pues imagínate que no podría tener nadie los ojos azules si no tenía la piel blanquísima. Y sin embargo sabemos que no es así. Que hay gente con la piel negra y los ojos azules. Es que es así, ¿no? Entonces, porque se combina independientemente, imaginaos, esto es un ejemplo tonto porque el color de ojos y el color de la piel lo determinan bastantes genes, no solamente uno, ¿de acuerdo? Pero para que entendáis qué es lo que ocurre. Ahora bien, hay algunos que sí que siempre que se vaya uno, se va el otro con él. Esas excepciones se dice que esos genes están ligados, porque siempre en el intercambio de genes que se producen en la profase 1, en ese sobrecruzamiento o entrecruzamiento y la consiguiente recombinación génica, siempre que se va uno, se va también el otro. Esos genes que siempre que se va uno, se va el otro, se dice que son genes que están ligados. Esos genes que están ligados, fíjate, tienen que ir uno a continuación de otro en el genoma, tienen que estar pegados. De manera que hay mucha más probabilidad de sobrecruzamiento cuanto más lejos en el mismo cromosoma estén los genes. ¿Vale? Y más facilidad de que puedan estar ligados o más dificultades de recombinación de genes que vayan pegados el uno al otro. En la secuencia de bases que es el ADN, pues si aquí está lo que determina una característica y a continuación está otra que determina una característica, si están muy juntas, a lo mejor sí van ligados. Pero si en medio hay otros genes y luego hay otro o una porción de ADN que no codifica proteínas, sino que codifica otras cosas que veréis, ¿de acuerdo? Nunca van a estar ligados. ¿De acuerdo? Entonces, entended esa idea de que, por eso quiero que lo comprendáis físicamente, que veáis el proceso de entrar y hacer la copia físicamente, de aparearse físicamente, juntarse, y que al final son procesos físicos. Cuando están cerca en el espacio, pueden ir juntos. Cuando no están cerca en el espacio, cuando la probabilidad de que este vaya con este es aleatoria. En cada uno de esos sobrecruzamientos puede darse o no darse. ¿De acuerdo? Entendemos cómo funciona. En la profase 1, eso es una pregunta típica de, mirad, es una pregunta típica de exámenes. ¿Dónde se da el sobrecruzamiento y recombinación génica? En la profase 1.
¿vale? Se emparejan formando las llamadas tétradas, que tiene lugar el entrecruzamiento. Mirad que aquí lo que te dibujan, estos se llaman tétradas. Fíjate, dos cromátidas unidas por el centrómero, que son dos copias idénticas unidas por el centrómero, se llaman también bivalentes, porque tienen dos cromátidas, ¿vale? Y cuando se juntan las cuatro, bueno, realmente se llaman bivalentes a cuando se juntan las cuatro. Se llaman bivalentes porque están los dos cromosomas homólogos, y o las cuatro cromátidas. Tetra es el prefijo griego que significa cuatro. ¿De acuerdo? Bi, porque tienes los dos cromosomas homólogos, cada uno con sus dos cromátidas, que unidas forman lo que se llama la tetra. Nos sirve más que para esto, para saber cuál es la estructura en la que se produce ese sobrecruzamiento y esa recombinación génica. ¿De acuerdo? A ver, me han preguntado por aquí, por cierto, no sé, de repente se me había quedado por arriba. ¿La mezcla es siempre igual o los gametos van haciendo combinaciones distintas en cada formación de gametos? Pues yo creo que ya te he contestado, ¿no? ¿Me tejido o no sé qué pone? ¿Tejido? Algo así. ¿Vale? La mezcla ya, yo creo que ya he respondido, ¿no? Que eso es, que es aleatorio, es aleatorio. Solamente pueden ir siempre que vaya una característica, un gen que determina una característica, puede ir otro gen que determine una característica si están muy juntos en el genoma. Y siempre que se tire de uno, también va el otro pegado. Si no, no. ¿De acuerdo? Esas excepciones es cuando se dice que esos genes están ligados, pero son excepciones. Ahora vamos a entender cómo funciona esto y cómo se hace realmente. Y para entender cómo funciona y cómo es la información genética y cómo se expresa esa información genética, tenemos que comprender cuál es la estructura del ADN. ¿Vale? Y la estructura del ADN, sabemos, mirad, la estructura del ADN, sabemos que un ADN es un ácido nucleico. Y un ácido nucleico, ya os dije el primer día, que era un polímero de nucleótidos. ¿Vale? Un nucleótido es un grupo fosfato, ¿vale? Ácido fosfórico o fosfato. Sabéis que da lo mismo decir la terminación ico, que hace referencia al ácido fosfórico, o decir la terminación ato, que hace referencia a la sal, ¿vale? Al fosfato o ácido fosfórico. Entonces, lo veréis escrito de las dos maneras, hablando de grupo fosfato o de un ácido fosfórico. El caso es que es una molécula de ácido fosfórico, un fosfato, que es, fijaos, esto es lo que ponen aquí con P, ¿vale? Unida a un azúcar, una pentosa, mirad que tiene 5 carbonos, 5 por lo tanto, pentosa, penta es 5, y una base nitrogenada, en este caso es la timina, la que está aquí, y una base nitrogenada. Esto es un nucleótido. Los nucleótidos no tienen por qué estar formando ácidos nucleicos, o sea, también hay nucleótidos que son simples y ya tienen, por ejemplo, la molécula energética de la célula, ¿cuál es? El ATP, el adenosintrifosfato, los que habéis estudiado en su momento, biología o lo que sea, sabéis que al final la respiración celular lo que se obtienen son moléculas de ATP. Esa molécula de ATP se utiliza que es un adenosintrifosfato, significa que es una adenina, una base nitrogenada, ¿de acuerdo? Adenina unida a, en este caso, ribosa, que es otra pentosa, y unida a 3 grupos fosfato, por eso se llaman trifosfato, adenosintrifosfato. ¿De acuerdo? Cuando ese adenosintrifosfato, al pasar a adenosindifosfato, al liberarse ese grupo fosfato, se libera una energía que es la que se utiliza en muchas de las reacciones que necesita la célula. ¿De acuerdo? Cuando necesita ese aporte energético. Pues ese adenosintrifosfato también es un nucleótido, ¿de acuerdo? Porque está formado por una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, este polímero de nucleótidos se forma, fijaos, de manera que cada nucleótido, el fosfato de un nucleótido se engancha, es decir, hace enlace químico con el azúcar del siguiente nucleótido, y así sucesivamente. Un grupo fosfato con el azúcar del siguiente nucleótido, ¿vale? El grupo fosfato de este nucleótido con el azúcar del nucleótido siguiente. ¿Veis que es así? Hay una estructura, por lo tanto, fijaos en todos que es azúcar, fosfato, que es lo que nos dibujan aquí. Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. La molécula de ADN son 2 hebras de nucleótidos, una hebra en un lado y otra hebra de otro lado, que tienen un esqueleto cada hebra
de azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato y unas bases nitrogenadas que se emparejan con las bases nitrogenadas hacia el centro de la otra hebra, ¿vale? Esto es lo que nos están dibujando aquí. Esto sería una base nitrogenada de una hebra, ¿vale? Y esta sería la base nitrogenada de otra hebra. Y este sería el esqueleto de azúcar fosfato de una hebra, azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato, y la base nitrogenada de esta establece puentes de hidrógeno, que es lo que veis aquí, con las bases nitrogenadas de la otra hebra. Entre una base nitrogenada de una hebra y la base nitrogenada de otra hebra se establecen unos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, como veis, hay dos bases nitrogenadas que se emparejan con dos puentes de hidrógeno y otras dos bases nitrogenadas que se emparejan con tres puentes de hidrógeno. Eso es información que no creo que os lleguen a preguntar si cuáles son dos y cuáles son tres, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que esa es la estructura. Esto es lo que descubrieron en el 53, lo que publicaron en el 53 Watson y Crick, quizá el premio Nobel más famoso de biología de todos los que... de medicina, supongo que sería, o de química, porque esto es... o de fisiología, me parece que se llama fisiología o medicina, que era bueno, pues uno de los más famosos, el que hicieron Watson y Crick, en el que descubrieron la estructura del ADN, que también sabéis que en aquella época después se ha llegado a admitir y se ha visto y toda la comunidad científica lo asume como tal, que además de Watson y Crick, como siempre aquí hay unos que se llevan el mérito, pero aquí la ciencia es un trabajo de un montón de gente y de mucho currito, mucho becario ignorado, mucho que hubiese por ahí, pero entre otras cosas había una doctora, se llama Rosalind Franklin, que se la ignoró durante, bueno, pues como buena mujer científica de la época, imaginaos los años finales de los 40, principios de los 50 en ciencia, pues una mujer siempre estaba en un segundo plano, calladita y bien, y ahí estuvo, se llevaron los otros el Nobel, pues vale, pero se llevaron el Nobel gracias a que, fíjate, Rosalind Franklin ya habló en un paper anterior de que en la molécula de ADN parecía que las bases nitrogenadas deberían estar en el centro, no sé qué, esto ya lo comentó, y sobre todo hay una polémica muy famosa con una fotografía, la fotografía 51 que hizo ella por difracción de rayos X, que hacía experimentos con difracción de rayos X, una fotografía en la que se adivinaba esa doble hélice de alguna manera, que posteriormente Watson llegó a admitir que sin eso probablemente no lo hubiesen descubierto. Otra anécdota que suelo contar es que Crick, hay un libro por ahí que se llama Sueños de ácido, en el que Francis Crick admitió que tuvo el insight, el eureka, el momento en el que vio la estructura. ¿Sabéis esos momentos en los que en la psicología de la Gestalt, que estudian todas las ilusiones ópticas y esto, lo veréis, que llaman insight a ese momento lúcido en el que de repente toda esa configuración que la estás viendo de repente cobra sentido y lo ves, dices, ¡ah! Ahí está, ¿no? Pues que vio él, ¡ah! Ahí está esa doble hélice dextrógida, unidad. Eso lo vio, dice que lo vio en un viaje de LSD. Eso lo dejamos a Crick, esa capacidad de la apertura mental que le produjo el psicodélico. Y bueno, pues eso está escrito, que lo sepáis, que son batallitas que siempre viene bien para ir, bueno, pues añadiendo cierta narrativa que facilita también la retención. Como os digo, Rosalind Franklin, que murió muy joven, por cierto, porque en aquella época, pues se experimentaba como se experimentaba, con los rayos X se sabía lo que se sabía, y murió de cáncer y muy probablemente tuviese mucho mayor riesgo precisamente por haber estado trabajando con la difracción de rayos X, que pues acordaos, hay por ahí imágenes de cuando se descubrió el radio, Curie y todas estas, y la gente se ponían aquí para que relucían los dientes, y así te ponías por todos los lados y era muy gracioso, pues que también era pues peligroso, pero no se sabía en aquel entonces. Bueno, a lo que quiero que veáis. Entonces, fijaos, en esa estructura de doble hélice, que es lo que hace que la molécula de ADN sea bastante estable, sea muy estable, y por eso es la molécula en la que todos los seres vivos de este planeta, que de momento no sabemos otro donde haya, ¿de acuerdo? Todos los seres vivos de este planeta llevamos la información de cómo somos en nuestro material genético. Todos. ¿De acuerdo? Aquellos que decir, bueno, pues, pero hay también algunos en ARN. En ARN hay virus y los virus para mí no son vida. ¿De acuerdo? Entonces, no me lo digáis. Yo no, los virus no están vivos. Los virus son inactivos. De hecho, se dice que el virus está activo o está inactivo.
pero el virus es casi un vector de variabilidad genética. Otras veces he dicho que un espermatozoide es casi como un virus, porque lo único que hace es llevar la información genética, prácticamente, nada más. O sea, el resto lo hace el óvulo, que es la célula auténtica. De hecho, hay muchas especies de animales, bueno, muchas no, pero algunas especies animales que son capaces de que originalmente tenían dos sexos, pero se reproducen por partenogénesis y de una hembra puede dar lugar a nuevos individuos, pero de un macho no, ¿de acuerdo? Tienes que tener el óvulo. El óvulo es la célula gorda y la célula buena. De hecho, algo que si no os he dicho ya deberíais saberlo, ese óvulo, cuando llega el espermatozoide y mete el material genético, también entran algunas mitocondrias. La mitocondria, dentro de los distintos orgánulos de la célula, la mitocondria es la fábrica de energía. ¿Vale? Que se supone, fijaos de la teoría endosimbionte, que esa mitocondria el origen fue una bacteria que entró en otra protobacteria que había y en vez de comérsela, al final llegaron a un estado de simbiosis. Es la teoría endosimbionte, ¿no? Tanto las mitocondrias como los cloroplastos en plantas tienen origen bacteriano. De hecho, las mitocondrias, cuando tu célula se dividen también tus mitocondrias, porque cada mitocondria se divide como si fuese un organismo independiente dentro de la célula, tiene su propio material genético. ¿De acuerdo? Hoy día, ya en los seres humanos, parte de las proteínas que necesitan las mitocondrias de nuestro cuerpo para funcionar va en nuestro genoma nuclear, pero mucho genoma exclusivamente mitocondrial va en la mitocondria. ¿De acuerdo? Va en la mitocondria. Por eso, cuando seguimos, pero en realidad, como te digo, el espermatozoide entra, mete el material genético, mete algunas mitocondrias, pero esas mitocondrias no pueden dividirse, no tienen la posibilidad de replicar su material genético. De manera que en las primeras divisiones ya desaparecen esas mitocondrias y solamente quedan las mitocondrias de la madre. De manera que las mitocondrias que tengo en todas mis células son las mismas mitocondrias que tenía mi madre. Son hijas, porque vienen del óvulo, son las mitocondrias del óvulo, nada más. De manera que si hacemos estudios del ADN mitocondrial, seguimos la línea materna, matrilineal. ¿De acuerdo? De mí va a mi madre, de mi madre a mi abuela, pero a mi padre y a mi abuelo nada. Por esa línea no. Para mi padre y mi abuelo tengo que ir al ADN nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, en todas las células de nuestro cuerpo hay una molécula de ADN en el núcleo que luego se empaqueta en 23 pares de paquetes y está el ADN mitocondrial. Que el ADN mitocondrial además es muy parecido al ADN bacteriano, con lo cual todo cuadra para que en origen fuese una bacteria que entrase en simbiosis con otra. Esta es información que os viene bien tener. Bueno, espero que os venga bien y no os aturulle. La clave, fijaos, si está la información genética en el ADN, es la información que hace que seamos como somos, que ya sabemos que en realidad es qué proteínas tenemos que expresar, porque cambiando las proteínas cambiamos todo, ¿de acuerdo? Entonces, esa información, si cada nucleótido del ADN, de ese polímero de nucleótidos que es el ADN, tiene una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un grupo fosfato, ¿en dónde irá la información? ¿Qué tipo de esas tres moléculas, cuál de esas tres moléculas, el azúcar, el fosfato o la base nitrogenada, son las que llevan la información genética? ¿Qué pensáis? La base nitrogenada, ¿por qué? Porque fijaos que la hebra de desoxirribosa, que es el azúcar del ADN, ¿de acuerdo? Y fosfato, desoxirribosa y fosfato, no varía, con lo cual no puede llevar información. Para que haya información tiene que haber variación. Y la información entonces es esa secuencia de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, la secuencia de bases nitrogenadas, esa secuencia en el orden en el que están expresadas esas bases nitrogenadas son las que llevan la información de cómo se fabrica una proteína. Entonces, para ver eso, vamos a ver cuáles son las bases nitrogenadas que tiene el ADN. Y las bases nitrogenadas, fijaos, aquí os he puesto todas las bases nitrogenadas que tienen tanto el ADN como el ARN en nuestro organismo, bueno, en nuestro y en todos, porque esto es un lenguaje universal, esto es un lenguaje que nos conecta a todos los seres vivos del planeta, ¿vale? Desde la bacteria más bacteria al el ser humano más complejo, pasando por los musgos, las setas que vamos a coger este fin de semana, todo lleva esa molécula de ADN con esa información y en todas funciona exactamente igual. Todas son las mismas bases nitrogenadas y en todas las bases, la secuencia de bases nitrogenadas significa lo mismo y codifica la misma información para fabricar las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, dicen en vuestro texto que hay dos bases que son púricas y dos bases que son pirimidínicas. Lo primero, las 4 bases que os las tenéis que saber como las vocales en el cole.
¿vale? Adenina, timina, guanina y citosina. Esas son las 4 bases nitrogenadas del ADN. Mira, están aquí. Adenina, que se simbolizan además, se abrevian con la inicial. Timina, guanina y citosina. Son las 4 bases del ADN. ¿De acuerdo? Adenina, timina, guanina, citosina, lo tenéis que saber como A, E, I, O, U. No saber que las 4 bases del ADN son adenina, timina, guanina y citosina es exactamente igual que no saber que las 5 vocales en castellano son A, E, I, O, U. Igual de inculto nos debería parecer alguien que no supiera que las 4 bases del ADN son adenina, timina, guanina y citosina. Si queremos dar una cierta importancia a la ciencia, por favor, que es la ciencia de la vida, que no estamos hablando de otras cosas. Tranquilo, N. Martín, o tranquila, N. Martín. Ahora veremos qué pasa con el uracilo. Las del ADN son estas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Mira, fuerzas del orden, como acaba de ser el Día de la Hispanidad, mira, y siempre hay desfiles, hoy nos toca, muy buenas, reglas mnemotécnicas están muy bien siempre. Las reglas mnemotécnicas, aquí se aplauden las reglas mnemotécnicas, esto es así. Agente de tráfico y guardia civil. Vale, pues es que siempre se unen 2 a 2. Agente de tráfico es que la adenina de una hebra se une a la timina de otra hebra. Esto es lo que veíamos aquí. ¿De acuerdo? Mirad, adenina y... Joder, lo he dejado todo guarreado. Adenina y timina. ¿Veis? Mirad, la adenina de esta hebra se une a la timina con 2 puentes de hidrógeno. Y, por supuesto, una timina de una hebra se une a la adenina de la otra. ¿De acuerdo? Siempre la adenina de una hebra se une a la timina de otra hebra. Y la timina de una hebra se une a la adenina de la otra. ¿Entendéis? Siempre se unen 2 a 2. Se dice que estas bases son complementarias 2 a 2. Entonces, agente de tráfico es esto, adenina, timina, ¿de acuerdo? Y guardia civil, guanina, citosina. ¿Vale? Y la guanina, citosina se unen con 3 puentes de hidrógeno, pero no creo que esto lleguen a preguntarlo. Pero yo, por si acaso, os lo digo. ¿Vale? 2 y 3. Lo que yo veo es más, te pueden preguntar, ¿qué 2 bases son púricas y qué 2 bases son pirimidínicas? Porque eso te lo ponen en el texto y por lo tanto es materia posible. ¿Qué es ser púrica y qué es ser pirimidínica? Tampoco nos importa mucho, es decir, es que tienes un grupo químico determinado que te hace ser de la familia de las purinas o de las pirimidinas. Olvidémonos, como veis aquí, se ve que las pirimidínicas son solamente un anillo y las purinas son las púricas, bases púricas o las de purina son 2 anillos. A mí, para acordarme cuáles son las purinas, las bases púricas, siempre me acuerdo de los purines. Los purines, ¿qué son los purines? La guarrería de los cerdos, de las granjas, los desechos orgánicos de orines y heces de cerdos en las macrogranjas son un verdadero problema ambiental, los purines de estas macrogranjas. Como a mí los purines me dan asco, pues entonces la onomatopeya para asco, ¿cuál es? Adenina, guanina. Son las púricas, las de los purines. Adenina, guanina me dan asco. ¿De acuerdo? Y entonces ahora viene lo que decía por aquí, adenina y guanina son las bases púricas, os lo tengo aquí puesto. Bases púricas, adenina, guanina. Las pirimidínicas, pues las otras 2. Lo que decía N. Martín, mirad. ¿Y el uracilo? ¿Qué ocurre? Pues que el ARN utiliza las mismas bases nitrogenadas, es un polímero también, que en vez de desoxirribosa tiene ribosa, que es como la desoxirribosa, pero con un oxígeno más, por eso la desoxirribosa es desoxirribosa, porque la ribosa sin un oxígeno, ¿de acuerdo? Tiene la misma, pero las bases nitrogenadas que puede tener en sus nucleótidos el ARN son la adenina, el uracilo, en vez de la timina, la guanina y la citosina. Por eso la he puesto aquí, porque al lado de la timina. Y yo, para acordarme de cuál es a la que sustituye el uracilo en el ARN con respecto al ADN, para mí el paso de ADN a ARN es un paso doloroso. Y cuando duele, ¿cuál es la onomatopeya? Au, adenina, uracilo. Au, ¿vale? La adenina en el ARN se une al uracilo. Au. ¿Vale? Agente de tráfico no, aquí es agente urbano. Que también vale, ¿no? Agente urbano,
Se suele decir guardia urbano y da lugar a confusión ya. Pero entendéis, ¿no? En este caso el ARN es agente urbano, como diría vuestro compañero. Entonces, esas son, siempre que hay una adenina en una hebra de ADN, en la otra hebra hay una timina apareadas, ¿vale? Esto les suele gustar poner problemas que son muy tontos en el examen, diciendo, por ejemplo, si os digo que por cada adenina en una hebra hay una timina en la otra y por cada timina en una hebra hay una adenina en la otra, por cada guanina en una hebra hay una citosina en la otra, si os digo que, por ejemplo, en el ADN de un individuo, que lo ponen en muchos problemas, hay un 30% de sus bases nitrogenadas son adenina, ¿vale? 30% de sus bases nitrogenadas son adeninas. ¿Cuántas bases nitrogenadas de citosina tiene en su ADN? ¿Qué porcentaje de sus bases son citosina? Ya, pero no vale decirlo al tuntún. Joder, si son las mismas. No, pero son las mismas que, si te he dicho, tiene 30% de adeninas. ¿Tiene el 30% también de qué? De timina, ¿vale? Pero ¿cuántas citosinas es lo que te he preguntado? Un 20, porque queda un 40% que se divide a partes iguales entre citosina y guanina, ¿no? Esa es la idea. Lo entendemos. ¿Vale? Mirad, a ver, vemos. Esto se soluciona rápido. Mirad, te dicen, en el ADN de un individuo hay un 30% de bases nitrogenadas que son adenina. Con lo cual sé que si por cada adenina que hay una timina, ¿vale? Sé que timinas también hay otro 30%, ¿sí o no? Con lo cual, ¿qué porcentaje de bases nitrogenadas quedan que no son ni adenina ni timina? Un 40, y se tienen que repartir a partes iguales entre citosina y guanina, porque por cada citosina hay una guanina, ¿sí o no? ¿Lo entendemos o no? Siempre, no es para pillar, es para entenderlo. La relación, pero si lo sabes ya ves que no te pillan, ¿vale? La relación entre timinas y adeninas siempre es 1 a 1 y entre guaninas y citosinas siempre es 1 a 1, es decir, por cada adenina hay una guanina y tiene que haber exactamente las mismas adeninas que guaninas para que la molécula sea estable. No vale que una hebra tenga un nucleótido más y otro un nucleótido menos. Las dos tienen que tener la misma, exactamente los mismos nucleótidos, ¿entendéis? Esto es tan tonto como eso, que te dicen, esto es tan tonto como eso, lo que estaba diciendo. A ver, espérate un momento. Bien, sí. Entonces, fijaos, una vez que os digo esto, también hay que saber que esto, en lo que nos está contando en esta imagen que os he puesto aquí, es lo que os decía de la condensación del ADN. Es decir, el ADN cuando se está expresando, está en interfase la célula, el ADN está así desespiralizado para que pueda entrar aquí directamente la RNA polimerasa y hacer una copia y fabricarse la proteína correspondiente, que ahora veremos cómo se hace. Entonces, cuando está la molécula de ADN, el interior del núcleo, se le llama también cromatina, porque se teñía de alguna manera. Entonces, la eucromatina, la cromatina auténtica, en realidad es la cromatina que puede expresarse en proteínas, porque sabemos que la información que lleva el ADN al final es de cómo se fabrican las proteínas. La eucromatina, por lo tanto, tiene que estar desenrollada y la heterocromatina es la que se empaqueta, ¿vale? Heterocromatina es la que se empaqueta. El nivel más bajo de empaquetado es cuando forman estos que se llaman nucleosomas, esa estructura. El ADN se empaqueta, cuando se empaqueta en el núcleo celular, no solamente hay ADN, está la molécula de ADN, pero esa molécula de ADN no está por ahí haciendo, sino que está enganchada a proteínas, que esas proteínas organizan el ADN. Imaginaos que, daos cuenta que el que hay en el núcleo de cada una de mis células, el ADN de mis 23 pares de cromosomas, en realidad medirá alrededor de 2 metros desenrollado en cada una de mis células. Imaginaos la condensación, el cómo se condensa y cómo puede estar ahí dada la vuelta, ¿no? A mí esto siempre que veo cómo se hace la fibra de ADN, cómo se va haciendo, cómo se va empaquetando en el cromosoma y se va condensando la cromatina, siempre recuerdo a cómo hacían los cordones nuestras abuelas, ¿no? Que cogían el hilo, lo pasaban para aquí, empezaban a retorcerlo, cuando ya se retorce, te lo paso para allá, me llevo la mitad, lo retuerzo, pues esto es igual, como veis, se va retorciendo, no se sabe muy bien cómo, pero llega a compactarse brutalmente. Cosas que os pueden preguntar ¿cuál es el nivel más
básico de condensación del ADN, el más básico, el más bajo, es el del nucleosoma, en el que hay dos vueltas que son alrededor de, al final, entre 145 y 150 pares de bases, dando vueltas alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Porque las proteínas que están con el ADN, que se llaman histonas, son las que se encargan de que el ADN no esté desenrolle, no esté por ahí hecho un lío. Imaginaos si tenéis la caja de los hilos que había en todas las casas antes. Ahora ya no sé cómo funciona esto, pero yo recuerdo eso, a mi madre, mis abuelas tenían esa casa, todavía hay, la caja de los hilos, ¿no? Que se decía que eran las bobinas con el hilo. Imaginaos que tenemos todos los hilos sin bobina, no habría quien pudiese utilizarlo. Pues esto es igual. Yo siempre digo que el ADN, las histonas son las bobinas en las que se enrolla el ADN. El ADN es el hilo, que es el que lleva la información y que al final voy a utilizar para coser, pero la bobina es fundamental para que yo pueda utilizar el hilo. Si no, el hilo estaría enredado por 50 sitios. Entonces, las histonas son aquellas proteínas que están en el núcleo organizando el ADN. ¿De acuerdo? Y son las que le dan forma para que se pueda ir compactando, se puede ir enrollando ordenadamente, formando los cromosomas que siempre se forman de la misma manera. El cromosoma 1 siempre se empaqueta de la misma manera, en los genes en determinada posición, estos genes en determinada otra, siempre van de la misma forma. ¿De acuerdo? Así es como os decía, por lo tanto, cuando la célula está en interfase, el ADN está en eucromatina, una parte del ADN está en eucromatina y otra en heterocromatina, y partes condensadas y partes descondensadas. Pero para que se esté expresando la información de los genes que lleva esa secuencia de ADN, tiene que estar desenrollada. Si no se desenrolla, no puede entrar la ARN polimerasa y hacer la copia. El nucleosoma es la unidad básica que queda, ya os digo, como si fuese una fibra, como si fuese dicen un rosario, porque como tenemos una educación judio-cristiana, ¿no? Tenemos, entonces, para nosotros los símiles de qué es un rosario, hasta nuestra generación funcionaban. Yo le digo a mi hija ahora que se parece a un rosario y me dice que qué, seguro. ¿Un qué? Nosotros sabíamos como un rosario, ¿no? Como una fila de cuentas de rosario unidas. Pues así es como te van dibujando, eso es lo que dicen los nucleosomas, con partes de la fibra de ADN y una cuenta de collar con unas vueltas que da sobre unas histonas, y así sucesiva, así repetidamente. Quiero que comprendáis que el nivel, por lo tanto, la cantidad de expresión del material genético, cuando está muy condensado, no se expresa nada, y cuando está más descondensado, se puede expresar todo, porque puede. Entonces hay una relación inversamente proporcional entre condensación de ADN y expresión de los genes que codifica, la información que va codificada en esos genes. ¿Entendéis? A más condensación, menos expresión de genes. Esa es la idea. Ahora bien, vamos a llegar por lo menos a... No, esto no es este. A esto. Vamos a ver cómo se expresan esos genes. Y esto es lo que se llamó el dogma central de la biología. Esta es la clave, esto es lo fundamental, esto es lo que debería saber todo individuo, igual que el Quijote lo escribió Cervantes o que Colón en 1492 llegó a América a descubrirla, cuando ya la habían descubierto muchos siglos antes otra gente que estaba allí viviendo, pero vamos, a descubrirla para los europeos, para el resto del mundo. ¿De acuerdo? Pero es el conocimiento el que hoy día, vamos, nadie puede hablar o sentirse mínimamente culto si no sabe que el descubrimiento de América fue en 1492 o que, ¿no? ¿Sí o no? No se considera, ¿no? O que el Quijote lo escribió Cervantes. Pues exactamente igual si no conoce cómo funciona esta información genética, y que si no conoce que la información que llevan los genes es la información de cómo se fabrican las proteínas, que es lo que nos dice nuestro dogma central de la biología. Dogma central de la biología, lo que dice, fijaos, en su primera acepción está en el A y luego en B con los añadidos que se le han metido. Es decir, la información que llevan nuestros genes está en ADN, ¿de acuerdo? Y se transcribe a ARN y se traduce a proteínas. ¿Vale? Imaginaos, la información que está en nuestro núcleo, que va en el ADN, es tan importante que nunca sale de la membrana nuclear. Nunca. La membrana nuclear, que está en el centro, en el interior de las células, ¿de acuerdo? Aparte de la membrana plasmática, que es la del borde exterior de la célula, hay una doble membrana, que es la membrana nuclear,
que está hecho como la caja fuerte, como el Santa Santorum, para que lo más precioso, lo más importante que lleva la célula, que es la información de cómo tienen que ser las proteínas que hacen que esa célula haga y se comporte como debe, ¿de acuerdo? Está en esa caja fuerte que es la membrana nuclear. Ahí dentro nunca sale de esa caja fuerte, de ese Santa Santorum. Yo digo que siempre hago el símil de la Biblioteca Nacional, ¿vale? Si tú vas a la Biblioteca Nacional y quieres, hay un incunable, un libro de antes de que se inventase la imprenta, pues evidentemente tú no puedes llegar y decir, déjame el incunable que me lo llevo este fin de semana para leer, que me voy a una casa rural, ¿vale? Déjame el códice calistino, que me apetece, me siento culto este fin de semana, dicen, sí, hombre, te lo vas a llevar. No, ahí no te lo llevas. Si acaso tú entras, te van a poner mascarilla, guantes de algodón, va a haber un funcionario que tenga el libro en un cojín, lo moverá con sus guantes y si acaso harás una foto con el móvil sin flash, no vaya a ser que tal, y eso es lo que te llevas, ¿vale? Te llevas la copia, te llevas una copia, no te llevas el original no va a salir del centrito, del sitio especial, de la cámara acorazada de la Biblioteca Nacional, no va a salir el incunable, ¿de acuerdo? Va a salir la copia, tú con eso ya trabajas este fin de semana y haces lo que quieras, pero te llevas la copia, exactamente igual con nuestros genes. La molécula de ADN no va a salir del núcleo celular, entonces entrará, lo que se hará será una copia. ¿Y cuál es la copia? La copia se hace en ARN, por eso se transcribe a ARN. Y se dice se transcribe porque se pasa de un medio a otro medio. El ADN es un medio y el ARN es otro medio. Es como si cuando escucháis en el telediario que dicen, o en el periódico, leéis la transcripción de las escuchas del comisario Villarejo, que es algo de plena actualidad siempre, desde hace unos años, ¿no? Te dicen eso, ¿por qué es la transcripción? Porque las escuchas están en medio audio y se transcribe a papel. Se transcribe, significa que cambias el medio en el que se está expresando, ¿de acuerdo? Entonces, la información viene en ADN, se transcribe a ARN, que el ARN que lleva la información correspondiente a cómo se fabrica una proteína, es el ARN mensajero. Fíjate que lleva el mensaje, es lógico, ¿no? Y al final cobra sentido cuando se traduce. ¿Y en qué se traduce? En una proteína. ¿De acuerdo? Eso es. Hoy día sabemos que esta línea no solamente va hacia acá, sino que también, además, el ADN, además de transcribirse a ARN, puede replicarse. Evidentemente, para dividirse, antes se replica, ¿no? Entonces hay una ADN polimerasa que es capaz de hacer copias, polímeros de ADN a partir de ADN. ¿De acuerdo? Y también sabemos que también hay una posible transcripción inversa de información que hay a ARN, se puede pasar a ADN. Hoy día sabemos que existe esto, también la transcripción inversa. La transcripción normal es de ADN a ARN, pero también hay posibilidad de hacer una transcripción inversa. Para eso existe una transcriptasa invertasa que pasa de ARN a ADN. Fijaos, todas, por ejemplo, cuando se hacían las PCRs del COVID, se utilizaba esto, porque la PCR significa Polymerase Chain Reaction, que significa reacción en cadena de la polimerasa de ADN polimerasa, es decir, que es un aparato que ocupa esto, la PCR es un aparato, en realidad se llama termociclador, ¿vale? En el que puedes hacer se dedica a calentar y enfriar, ciclos de calentar y enfriar muy rápidos, ¿vale? En pocillos así pequeñitos, que tú metes las muestras así, en esos pocillos pequeñitos, y lo que hace en cada ciclo de calentar y enfriar es hace una réplica de material genético con la ADN polimerasa. Tienes una ADN polimerasa que duplica el ADN que hay anteriormente y lo duplica y lo duplica y lo duplica, de manera que obtienes, multiplica muchas veces lo que hay para poder dar señal, porque si no, no podría verse. Por eso era tan sensible la PCR. Pero recordad que la información, el coronavirus es un virus que lleva el material genético que lleva el virus. Un virus no es nada más que una molécula de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, ¿de acuerdo? Y una cubierta proteica, una cubierta de proteína en la que protege ese ácido nucleico. Algunos, como el coronavirus, además lleva membrana plasmática por fuera que la coge de la célula que infectó. O sea, se lleva, al romper la membrana de esa célula, se lleva esa membrana plasmática. Como lleva membrana plasmática, que es fundamentalmente lipídica, base lipídica, por eso se quitaba bien con jabón, porque el jabón
destroza las membranas plasmáticas y por eso inactivabas fácilmente el coronavirus lavándote con jabón. Esa es la idea. Entonces, fijaos, el coronavirus lleva la información, era en ARN. Entonces tú cogías la muestra de la persona que sea, de la turunda esa que te metían por la nariz, cogías eso, lo diluías con un líquido, y de ahí, por centrifugación, cogías luego solamente una fracción que es donde se queda el ARN. Y esa fracción de ARN la ponías en el termociclado y hacías un ciclo de transcripción inversa con una transcriptasa inversa. Con una transcriptasa inversa lo pasabas a ADN y ya el ADN multiplicaba. Pero se hacía una transcripción inversa. Es decir, hoy día se sabe que es así. Sí. Sí. El bicho. Sí. Está preocupada con el bicho, sí. ¿Cómo que ve? Vale, se añade a No, al ARN. No, el virus cuando entra en tu cuerpo lo que hace es mete su ARN. ¿De acuerdo? Y ese ARN, hay virus que ese ARN también llevan la transcriptasa inversa, llevan la información, y ese transcriptasa inversa lo pasa la información a ADN y ya tu cuerpo funciona con eso como si estuviese expresando sus genes, pero también está expresando los del virus. ¿Eh? No, ya es tu cuerpo. El virus no hace nada, por eso el virus no está vivo. El virus no hace nada, el virus mete material genético. Es tu cuerpo el que hace las copias del virus. ¿Vale? Hace las copias del virus porque es tu cuerpo el que tiene la maquinaria para traducir la información del material genético. El virus no tiene ninguna maquinaria de nada. El virus es solamente, por eso te digo, es casi como un espermatozoide, solamente lleva la información genética, no hace nada. Es luego tu cuerpo el que hace las copias del virus. El virus no puede existir, un virus no puede existir sin un hospedador. Es un parásito, ¿cómo se dice? Un parásito por narices. ¿Vale? El término científico por narices es pernapia. Es así, ¿vale? Es así. No sé, ahora no te puedo contestar. Cegome, seguimos. Esta es la información, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veáis que ADN se transcribe a ARN y de ARN se traduce a proteínas. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, fijaos, aquí está dibujado esto, lo voy a poner un poquito más pequeño, porque es que si no, no vemos aquí. Que lo que quiero es que entendáis esto, aunque no leáis bien qué es lo que pone, tampoco es tan importante qué es lo que pone. Estoy explicando el dogma central de la biología. Fijaos, como veis, esta es la molécula de ADN. Esa molécula de ADN, como veis, se tiene que desenrollar para que entre esto que nos está dibujando aquí, es la ARN polimerasa, ¿vale? Que como todas las que acaban en asa, es una enzima, una proteína con capacidad enzimática. En este caso, ¿qué es lo que hace? Copias en ARN a partir de una plantilla de ADN. ¿De acuerdo? Abres la fibra, entra la RNA polimerasa y hace una copia de una secuencia determinada. Tiene, de hecho, una secuencia determinada de bases nitrogenadas que se interpreta como inicio de lectura y entonces el ARN se acopla ahí y a partir la RNA polimerasa y a partir de ahí empieza a copiar, empieza a leer las bases nitrogenadas de ahí y va sacando, como veis aquí, una hebra de ARN que es una copia exacta de la hebra que está copiando en ADN. Pero en vez de poner, es decir, es una copia exacta de la otra hebra, porque estás copiando una, con lo cual estás poniendo las bases complementarias ahí, ¿no? Entendemos, fijaos, si tú tienes una base, tienes un trozo que es adenina, timina, ¿vale? Imagínate que estás leyendo este trozo, adenina, timina. Yo llego, esta es la información que está en el ADN, ¿de acuerdo? ADN, aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Y aquí voy a hacer la copia en ARN, soy la RNA polimerasa. En vez de una adenina tendría que poner una timina, pero la timina no la tiene el ARN. ¿Qué es lo que pone? Un uracilo, porque se aparea, le pone la complementaria. Un uracilo, ¿de acuerdo? Una timina en el ADN, la complementaria, adenina, ¿vale? Y la complementaria, adenina, ¿vale? Este triplete de información en el ADN generaría en el mensajero este triplete, ¿entendéis? De bases nitrogenadas. Esa información que va en este mensajero, fijaos, esa información que va en este mensajero se tiene
que tiene que llegar, tiene que salir del núcleo, y ahora explicaremos, tiene que salir del núcleo hasta una estructura que son los ribosomas que vienen aquí. Yo siempre lo dibujo como uno encima de otro y me gusta dibujarlo como si tuviese un compartimento aquí dentro con tres huecos, ¿vale? Entonces, ese ARN mensajero que lleva ese mensaje, lleva y cuando se mete en este compartimento, yo me lo imagino como un comecocos que va avanzando por el mensajero, ¡clac! Y mete los tres, este que lleva UAA, ¿no? Hemos visto que lleva UAA. Lleva UAA en estos tres. Entonces, este ribosoma llama a otro ARN que se llama RNA de transferencia. Este RNA de transferencia se suele dibujar así, ¿de acuerdo? Se suele dibujar así, mirad, por ahí lo veréis en el libro en muchos lados, unido, y se llama de transferencia porque es el encargado de transferir aminoácidos, puesto que una proteína no es nada más que un polímero de aminoácidos. Lo sabemos, ¿no? Entonces el ribosoma coge, lee ese triplete, ese UAA, y entonces llama a un RNA mensaje de transferencia que lleva en esta zona justa una secuencia complementaria. Si esa es UAA, la complementaria será AUU, ¿no? Sí, ¿sí o no? La complementaria AUU es UUA, ¿sí o no? Entonces, cuando esta AAA llega aquí y llega el de transferencia, se acopla a esta y ve que son complementarias esta base a esta base, esta base a esta base y esta base a esta base, libera aquí el aminoácido. Y el aminoácido se queda en el ribosoma. ¿De acuerdo? El ribosoma avanza a otro triplete del mensajero, lee otro triplete del mensajero y llama al RNA de transferencia complementario que lleva el aminoácido correspondiente a ese triplete. Es decir, el lenguaje del código genético son palabras de 3 bases nitrogenadas, de 3 letras. Y cada 3 letras de esas significa uno de los posibles 20 aminoácidos que hay para construir todas las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, hace esa secuencia y entonces se engancha al siguiente aminoácido con un enlace que se llama peptídico. Por eso las proteínas que están constituidas por pocos aminoácidos no se llaman proteínas, se llaman péptidos. Pero en realidad son un polímero de aminoácidos unidos con un enlace peptídico. Cuando son pocas se llama péptido, cuando son muchas se llama proteína, pero es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, cuando ya llega a una sección que cuando entra en el ribosoma y lee, el ribosoma interpreta como fin de lectura. Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Y entonces se libera esta cadena de aminoácidos que cada aminoácido es de su padre y de su madre. Hay aminoácidos que son hidrofóbicos, hay aminoácidos que son hidrofílicos, hay aminoácidos que tienen carga positiva, otros que tienen carga negativa, otros que son neutros. Entonces, por interacciones entre los aminoácidos de esa secuencia o entre los aminoácidos de esa secuencia y el medio acuoso en el que están, esa hebra, que es una hebra de aminoácidos, se pliega en el espacio de una determinada manera. Y esa es la proteína, porque la proteína para funcionar tiene que tener la forma determinada. Cuando pierde la forma, pierde la función. ¿Entendéis? Porque imagínate que esta proteína es la alcohol deshidrogenasa. Pues la alcohol deshidrogenasa a lo mejor tiene que tener en esta zona concreta un aminoácido de lisina y uno de fenilalanina, imagínate, para que se enganchen con el etanol. Y si no, el etanol no se engancha y no puede metabolizarlo. Y tienen que estar aquí. Si en vez de estar aquí, están aquí dentro, nunca va a poder funcionar bien esa alcohol deshidrogenasa, ¿entendéis? Tiene que tener la forma que tiene que tener para tener la función que tiene que tener. La proteína es importante. Por eso cuando os dicen, se han desnaturalizado las proteínas o no los calienten más de 70 grados que se desnaturaliza la proteína, es que la proteína pierde su forma en el espacio. Y al perder su forma en el espacio ya deja de ser útil, ya deja de ser una proteína funcional. ¿Entendéis? Esa es la clave. Entonces, fijaos, ya sabemos que la información va en tripletes de ADN, la información de a qué aminoácido corresponde, de acuerdo, en ese polímero de aminoácido, a la complementaria, a la secuencia complementaria en un ARN mensajero complementaria de un triplete, se le llama codón, y a la secuencia del RNA de transferencia, que es complementaria al codón, se le llama anticodón. ¿Vale? ¿Entendemos? Es decir, una hebra de ADN
La complementaria es una hebra de ARN. La complementaria a esa hebra de ARN son distintos ARN de transferencia que aportan las bases complementarias a esa información que lleva el mensajero. ¿Lo entendemos? Bien. Último antes de esto. Sí, dime. Se acopla al codón, no es que se une, se acopla para ver qué es el correcto. Y cuando es el correcto, suelta el aminoácido en el ribosoma y se va. ¿De acuerdo? Quedémonos con eso. Es como el que transfiere. Por eso se llama de transferencia. Esa es la idea. ¿Y cómo sabe el ADN dónde tiene que empezar a leer? Porque hay una secuencia de bases concretas que significa inicio de lectura. ¿De acuerdo? Ya veremos que el ADN, para engancharse a una secuencia concreta de la hebra de ADN, no puede engancharse a todas, sino simplemente hay determinadas zonas en las que puede entrar, no puede entrar, y las zonas a las que se puede enganchar el ADN se llaman, de hecho se llaman promotores, porque es donde puede entrar el ADN y empezar a hacer la copia. ¿De acuerdo? Se llama, ya lo veremos el próximo día, porque hoy ya es demasiada información. Una información más os doy, que es la que viene aquí. Fijaos, como veis, aquí la información que venía aquí, lo que te están contando es que, como veis, esta es la membrana nuclear, lo que hace la cámara acorazada para que no salga de ahí la información, ¿de acuerdo? El ARN hace esa copia que se llama, del mensajero, pero ese mensajero, antes de salir del núcleo, ese mensajero se llama transcrito primario. ¿Por qué es lo primero que se ha transcrito? ¿Vale? Se llama transcrito primario. Antes de salir del núcleo, pasa un proceso que se llama de splicing, de corte y empalme, porque se corta en secciones y hay secciones de esas que se van a quedar dentro del núcleo y secciones que van a salir con la información fuera del núcleo, porque la fábrica, los ribosomas, están fuera del núcleo, están en el citoplasma, ¿de acuerdo? En el retículo endoplasmático rugoso o por el citoplasma. Entonces tiene que salir del núcleo, como pone aquí, pero ese ARN mensajero pasa un proceso de maduración dentro del núcleo, en el que se hace recorta y pega. Ese recorta y pega lo hacen enzimas y las enzimas que se estén expresando en ese momento, en ese núcleo de esa célula, harán que ese recorte y pega sea de determinada manera. Y lo que quiero decir es que una célula, por ejemplo, una neurona, del mismo transcrito primario, por las enzimas que expresa en su núcleo, va a dar lugar a una maduración de ese ARN mensajero distinta a si eso ocurre en una célula de mi riñón, por ejemplo. ¿De acuerdo? De manera que del mismo transcrito primario puede salir una proteína distinta si se está expresando en el riñón que si se está expresando en mi cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, este es el ejemplo que te pone. Lo recortas de este transcrito primario, que es esta hebra que venía aquí, se corta en trozos y las partes que se van a quedar dentro del núcleo y no van a salir con la información para traducirse en proteínas se llaman intrones, porque se quedan dentro. Y las partes que se salen se llaman exones, fíjate. Lo que sale se llama exón, lo que se queda dentro, intrón. No es difícil para nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo se vuelven a pegar esos exones? Dará lugar a que del mismo transcrito primario puede salir la calcitonina en una célula o puede salir esta que se llama CGRP en otra célula. Esto es un ejemplo que te están poniendo como del mismo transcrito primario, con distinto proceso de maduración de corte y empalme en una célula o en otra, puede dar lugar a distintas proteínas. La maduración se realiza dentro del núcleo de cada célula, dentro del núcleo, antes de que salga del núcleo. ¿De acuerdo? Ya nos hemos pasado del tiempo que debíamos, deben estar los siguientes, no debemos estar, ¿no me avisas? Corta, voy a parar la grabación, chicas. ¿Cómo se sabe que va a empezar? Lo que os he dicho.